Uno de los circuitos integrados más famosos es el temporizador 555, el cual puede generar pulsos de voltaje con tiempos que pueden ser controlados, así como oscilaciones de onda cuadrada. Debido a esto, encuentra aplicaciones que van desde juguetes y aparatos electrónicos hasta aviones y satélites. Es un circuito integrado muy robusto y confiable. Internamente dispone de varios transistores, diodos y resistencias. Cuenta con 8 pines de conexión y está organizado en 4 secciones que permiten simplificar su representación a un diagrama de bloques como este. El primer bloque es un divisor de voltaje, el cual se encuentra a la izquierda del diagrama y consiste de 3 resistencias de 5 kΩ, las cuales generan 2 voltajes de referencia internos, de 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación, el cual puede ir desde 5 hasta 15 volts. A continuación se encuentran 2 comparadores. Cada uno compara los 2 voltajes que se encuentran en sus entradas positiva y negativa. Si el voltaje en la entrada positiva es mayor al voltaje en la entrada negativa, el comparador arroja un voltaje alto. Pero si el voltaje en la entrada positiva es menor que el de la entrada negativa, el comparador arrojará un voltaje bajo. La entrada negativa del comparador superior está conectada a la referencia de 2/3 del voltaje de alimentación y al pin 5 de control, mientras que su terminal positiva está conectada al pin 6 de límite. El comparador inferior tiene su entrada positiva conectada a la referencia de 1/3 del voltaje de alimentación y la negativa al pin 2 de disparo. De esta forma, a través de los pines de disparo, límite y control, es posible controlar los valores de salida de los 2 comparadores. Después de los comparadores se encuentra un flip-flop. Este elemento es como una memoria muy simple, la cual tiene 2 entradas, R de reinicio y S de preparado, y 2 salidas lógicas, Q y Q negada, que son complementarias. Si las entradas tienen los valores de R igual a 0 y S igual a 1, se tendrá que Q es igual a 1 y Q negada igual a 0. Si R es igual a 1 y S es igual a 0, se tendrá que Q es igual a 0 y Q negada igual a 1. Pero si R es igual a 0 y S es igual a 0, se mantendrán los valores que previamente tenían Q y Q negada, que pueden ser 0, 1 o 1, 0. De ahí que pueda funcionar como una memoria. El caso de R igual a 1 y S igual a 1 debe ser evitado, ya que produce que el sistema sea inestable debido a que genera una contradicción en la lógica de sus compuertas. En el 555, las salidas de los comparadores se conectan a las entradas R y S del flip-flop. Adicionalmente, el flip-flop se puede reiniciar al estado Q igual a 0 y Q negada igual a 1 mediante el pin 4 de reinicio. Es de señalar que un voltaje alto en el pin de reinicio mantiene al flip-flop funcionando, mientras que uno bajo lo reinicia. Finalmente, la salida negada del flip-flop se conecta a la etapa de ajuste de la señal de salida, donde la señal invierte el valor proporcionado por el flip-flop, es decir, si Q negada es 0, la salida será 1 y viceversa. La señal proporcionada por el flip-flop también es aprovechada antes de llegar a la etapa de salida para hacer que un transistor descargue la corriente en el pin 7 a tierra. El 555 tiene 3 modos de operación: biestable, monoestable y astable. En el modo biestable, el 555 requiere de 2 resistencias externas, R1 y R2, y 2 interruptores, S1 y S2. Los pines de reinicio y disparo están conectados al voltaje de alimentación a través de las 2 resistencias, por lo que estarán en estado alto mientras los interruptores estén abiertos. Los 2 interruptores están conectados entre estos pines y tierra, de forma que, si se cierran, el estado de los pines será bajo. Inicialmente, el comparador de límite presenta un voltaje de 2/3 del voltaje de alimentación en su entrada negativa y de 0 en la positiva, por lo que genera un 0 a su salida. De forma similar, el comparador de disparo presenta un voltaje mayor en su entrada negativa respecto de su entrada positiva, por lo que también genera un 0. En consecuencia, las entradas del flip-flop serán R igual a 0 y S igual a 0,
por lo que se mantendrá el estado inicial de Q igual a 0 y Q negada igual a 1. Así, a la salida del 555 se tendrá un valor lógico de 0, que corresponde a 0 volts. Además, dado que el pin de reinicio está en alto, el flip-flop seguirá operando de forma normal. Si el botón S2 se presiona, el estado del pin de disparo pasará a bajo, por lo que el comparador de disparo pasará a alto y producirá que el flip-flop reciba R igual a 0 y S igual a 1, y su salida pase a Q igual a 1 y Q negada igual a 0. Esto hará que la salida del 555 tenga un valor lógico de 1 o alto. La salida permanecerá en estado alto incluso cuando el botón de disparo ya no esté presionado, debido a que, en dicho caso, las entradas del flip-flop serán ambas 0, lo que significa que el flip-flop no modificará el estado previo de Q igual a 1 y Q negada igual a 0. De aquí que el funcionamiento del flip-flop se pueda interpretar como una memoria. Para hacer que el estado de salida regrese abajo, se tiene que presionar el interruptor S1 o de reinicio, el cual regresa el flip-flop a su estado inicial. En resumen, los interruptores sirven para que la salida proporcione un voltaje alto cuando el interruptor S2 se presiona y uno bajo cuando el interruptor S1 se presiona. Este modo difiere del biestable en que el interruptor S1 es sustituido por un capacitor C1. Los pines de límite y descarga se conectan a un punto entre la resistencia R1 y C1 y el pin de reinicio se desconecta. Inicialmente, la entrada negativa del comparador de disparo se mantiene a un voltaje mayor que su entrada positiva, ya que se conecta al voltaje de alimentación a través de R2. Lo cual significa que el comparador generará un 0 a la entrada S del flip-flop. Por otro lado, el pin de límite se encuentra bajo, ya que, al inicio, el valor de la salida negada del flip-flop es Q negada igual a 1, lo que hace que la base del transistor esté activada y haya una conexión entre el colector y el emisor, lo que se puede interpretar como un interruptor cerrado. Esto implica que el pin límite, que es la entrada positiva del comparador, estará conectado a tierra y hace que el comparador arroje un 0. Dado que R y S son igual a 0, la salida negada del flip-flop será 1, por lo que la salida del 555 será 0. Para cambiar el estado de salida del 555 a alto, es necesario activar el interruptor S2, lo cual hará que el pin de disparo pase abajo y, en consecuencia, el comparador dará una salida alta que pasará a la entrada S del flip-flop. Lo anterior hará que la salida negada del flip-flop pase abajo y la salida del 555 pase a alto. De forma simultánea, cuando la salida del flip-flop pasa abajo, la base del transistor también lo hace, produciendo que no haya conexión entre el colector y el emisor, interpretándose como un interruptor abierto. Esto produce que el capacitor C1 comience a cargarse a través del resistor R1, incrementando su voltaje paulatinamente. Mientras esto ocurre, el comparador de límite seguirá proporcionando un 0 y el interruptor S2 se dejará de presionar, por lo que el comparador de disparo regresará a proporcionar un 0. Esto significa que mientras el capacitor se carga, el flip-flop mantendrá el estado de Q igual a 1 y Q negada igual a 0. Cuando el voltaje en el capacitor rebasa el valor de 2/3 del voltaje de la fuente, la entrada positiva del comparador de límite se torna mayor que la entrada negativa y hace que el comparador pase de proporcionar un estado bajo a uno alto, es decir, pasará un valor de 1 a la entrada R del flip-flop, lo cual regresará el circuito a su estado inicial de Q igual a 0 y Q negada igual a 1, y con la salida negada del flip-flop en alto y la salida del 555 en bajo. Al mismo tiempo, este cambio hace que el transistor se cierre y el capacitor se descargue a tierra. El tiempo durante el cual la salida del 555 se encuentra en alto depende del tiempo que el capacitor necesita para cargarse hasta 2/3 del voltaje de la fuente.
lo cual está relacionado a los valores de capacitancia y de la resistencia R1. En resumen, en el modo monoestable, después de oprimir el interruptor S2, el capacitor hará que el 555 proporcione una salida alta, mientras se carga hasta 2/3 del voltaje de alimentación. Justo cuando se alcanza dicho voltaje, el 555 pasa a abajo y el capacitor se descarga, regresando al estado inicial y a la espera de que se vuelva a presionar el interruptor. En este modo, el 555 se convierte en un oscilador ya que no presenta un estado estable y cambia continuamente entre una salida alta y baja, sin la necesidad de un disparo externo. El circuito cuenta con dos resistencias R1 y R2 y un capacitor C1, y los pines de disparo y límite se conectan a un punto entre R2 y C1. Inicialmente, el voltaje de la fuente comienza a cargar el capacitor a través de las resistencias R1 y R2. Mientras esto ocurre, el comparador de disparo arrojará un 1, ya que el voltaje en el pin de disparo es menor que la referencia de 1/3 del voltaje de alimentación. De forma similar, el comparador de límite dará un 0, ya que el voltaje en su entrada negativa es mayor que el de la positiva. Esto significa que la salida negada del flip-flop es 0 y el transistor de descarga está abierto. En este momento la salida del 555 es un voltaje alto. Cuando el voltaje del capacitor pasa 1/3 del voltaje de alimentación, el comparador de disparo pasará a estado bajo. Sin embargo, en este momento ambos comparadores darán 0, por lo que R es igual a S igual a 0, y el flip-flop mantendrá su estado anterior de Q igual a 1 y Q negada igual a 0. El capacitor seguirá cargándose hasta alcanzar el valor de 2/3 del voltaje de alimentación, momento en que el comparador límite cambia su estado a 1. En este momento el flip-flop recibirá los valores R igual a 1 y S igual a 0, haciendo que su salida negada sea 1 y la salida del 555 sea 0. Además, el transistor se activa conectando el capacitor a tierra a través de la resistencia R2, lo cual produce que se descargue. Mientras esto ocurre, el voltaje del capacitor disminuirá por debajo de 2/3 del voltaje de alimentación, lo cual pone al comparador de límite en 0, manteniendo al de disparo en 0, produciendo que el flip-flop mantenga su valor anterior de Q igual a 0 y Q negada igual a 1. Una vez que el voltaje del capacitor llega a 1/3 del voltaje de alimentación, el comparador de disparo pasará a 1, lo cual apagará el transistor de descarga y el capacitor pasará a estar conectado a la fuente, por lo que comenzará a cargarse nuevamente. Este proceso de carga y descarga entre 2/3 del voltaje de alimentación y 1/3 del voltaje de alimentación se mantendrá indefinidamente, generando una señal cuadrada en la salida del 555. Para calcular el tiempo que la salida está en alto o en bajo se utilizan estas fórmulas, de las cuales es posible conocer la frecuencia de oscilación del circuito, que es esta. El tiempo en alto depende de los valores de ambas resistencias y el capacitor, mientras que el tiempo en bajo solo depende de la resistencia R2 y del capacitor.